Mis primeras palabras tienen que ser de cortesía y de agradecimiento. En primer lugar, a mi entrañable amigo, el profesor Masferrer, por invitarme a dar una conferencia. Y en segundo lugar, como no, a ustedes por tener la deferencia de, en tiempos de pandemia, asistir a una charla sabiendo que, bueno, que a lo mejor lo preferible es estar en casa cómodamente y sin ningún riesgo. Seguramente muchos de ustedes se planteen cómo es posible que un profesor de Derecho Romano, en vez de dar una conferencia sobre el mundo clásico, haya cogido un tema tan reciente como, e incluso puede ser hasta incómodo, como es los nuevos totalitarismos. Yo creo que a mí me pasa un poco como al joven protagonista de la novela de Albert Camus, La peste, el joven Turó, que afirmaba: cuando yo era joven vivía en total inocencia, es decir, sin ninguna idea. Pero un día empecé a reflexionar y me había dado cuenta que nada había aprendido. Bueno, de eso se trata la vida intelectual, de eso se trata la vida en general, de aprender a reflexionar sobre las cuestiones que nos circundan y, en este caso, que nos asfixian. Y lo creo así porque entiendo que el hombre es, ante todo, pregunta. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿cómo hemos entrado en una nueva fase de combate político e intelectual donde las ortodoxias y las instituciones democráticas se ven sacudidas hasta sus cimientos por una oleada de alarmante populismo? Y, desgraciadamente, no solo en este país, que también. Mi respuesta es clara y contundente: por el desprecio absoluto a la verdad de los hechos, fruto de un pernicioso escepticismo y del más feroz relativismo. Ausencia de verdad conlleva la presencia del relativismo. Seguramente sea esta la función primordial del intelectual: ayudar a recordar lo olvidado y lo no pensado, así como estar vigilante ante el devenir de los tiempos, sean o no convulsos, o con aquellas ideas que nos impiden ver, pensar y expresarnos en libertad. En suma, ser intelectual implica siempre una relación comprometida con la verdad, lo que no es nada fácil, como ustedes pueden comprender, en los tiempos que corren. No en vano, un filósofo de reconocido prestigio como es MacIntyre dice: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se ha convertido en un acto... Sí, no me daba cuenta, es verdad, ya la costumbre de dar clase con mascarilla. Hay veces que estoy solo en el despacho y digo, estoy con mascarilla, estoy aquí a ofegarme yo soletes. Les decía las palabras de MacIntyre o la reflexión de MacIntyre. En tiempos de engaño universal, es decir, decir la verdad se ha convertido en un acto revolucionario. Y uno lo medita y dice, ostras, pues es verdad. O sea, es un acto arriesgado en sí mismo, porque contradice el canon de la ortodoxia imperante, que es precisamente la negación del canon, la negación de la verdad. Todo está en los libros, les digo a mis alumnos, y todo está en el mundo clásico, también se lo digo. Lo vemos en la muerte de Sócrates. Sócrates muere por defender una verdad y por defender sobre todo un criterio de eticidad. En uno de sus textos últimos, Critón, Platón recoge un pasaje donde ya le queda una noche simplemente para ser ejecutado. Un discípulo llega y le dice que tiene dinero suficiente para sobornar al carcelero. Y él dice que no puede ser, porque si él traicionara su concepto de ética, posiblemente ganaría la vida, pero ganándola la perdería, porque perdería su nombre y su decencia, perdería su criterio de verdad, que es el que le ha conducido a que 2000 años después siga siendo conocido por todos. Sin embargo, nadie conoce, o muy pocos pueden conocer, quiénes fueron sus verdugos, quiénes fueron quienes les imputaron. Y todo porque se extendió un rumor que, como siempre suele ser, es la antesala de la sentencia.
un rumor ignominioso que señala, como hoy en día, con un dedo acusador, sin ningún fundamento detrás, pero la calumnia ya está hecha y la muerte civil o física viene detrás. Es en el fondo el famoso mito de la caverna una vez más. Uno de los encarcelados consigue salir de la caverna, se da cuenta que la realidad que le habían enseñado son sombras. Cuando viene a decírselo a sus compañeros encadenados, que viven en un mundo de sombras y no de verdad, estos, en vez de agradecérselo, lo que quieren es asesinarlo. Nada nuevo bajo el sol. Como escribiera un autor de una obra que yo les recomiendo, Zamiatin, la novela se titula Nosotros, es una crítica mordaz al régimen stalinista, dice: sé que tengo la mala costumbre de decir en un momento determinado no lo que podría resultar provechoso, sino lo que creo que es verdad, y de escribir según mi conciencia y no por mandato alguno. Anatema sit. Tiene la costumbre de decir aquello que piensa y no lo que conviene pensar o decir. Claro, fue expurgado, lógicamente, fue reprobado, lógicamente. Ayer y hoy el tiempo nos sigue golpeando sin medida. Pero en la medida de mis posibilidades, siempre escasas, yo procuro actuar de esta forma, conforme a mi conciencia, porque como leemos en Enrique IV del tal Guillermo, Percy, el protagonista, dice una frase que a mí siempre se me ha quedado guardada: tú di la verdad y avergüenza al diablo. ¡Wow! ¡Qué frase! Tú di la verdad y avergüenza al diablo. Y el diablo siempre está presente en cualquier calle, en cualquier bulevar, en cualquier barrio, o incluso en la Moncloa. Hablo del barrio de Moncloa, o no, no lo sé, pero siempre está presente el diablo. Solo hay que ponerle nombre y rostro. Eso se lo dejo a ustedes. Bueno, yo a mis alumnos siempre les digo que cuando uno teoriza hay que ejemplificarlo, porque así se visualiza, ¿no? ¿Y por qué he elegido este tema de los nuevos totalitarismos? Les voy a poner un ejemplo que es histórico. Y además es un ejemplo que también yo pongo a mis alumnos. Les leo: durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada norteamericana decidió ocupar el campus de St. John School en Annapolis, incluyendo su edificio más representativo para ampliar las instalaciones de la Academia Naval. La decisión de las autoridades militares chocaba de pleno con el plan que tenía la universidad, que era destinar ese edificio para crear un almacén de grandes libros de la antigüedad. Para preservar ese proyecto que tenía la universidad, envía a un encargado, el que iba a ser el encargado de realizar ese acopio de libros. Y lo envían a Washington para que hable con el secretario de la Armada. Este le contesta: tiene usted un minuto para darme una respuesta de por qué la Armada tiene que cambiar en un tiempo de guerra como el que estamos sufriendo de su proyecto y no utilizar las instalaciones para ayudar a la Armada. Y solo tiene un minuto. El tipo no se inmuta, saca su pipa, llena la cazoleta de tabaco de pipa. Cuando ve que queda 55 segundos, se levanta, se dirige a la puerta, queda un segundo, se gira y le dice: porque si sin lo que St. John's intenta hacer, este país no estaría ahora luchando contra los nazis. Este profesor es Jacob Klein, que era un filósofo judío muy reputado, autor muy conocido de la obra de Platón. Creía que era el mío. Y además tuvo que salir de la Alemania nazi, por lo cual sabía muy bien lo que decía. La Armada, fruto de esa frase, que ahora la comentaré, decidió hacerle caso y no ocupó las instalaciones. En 1941, Jacob Klein fue nombrado rector de la universidad. La frase, como les digo, es
porque sin ese plan de recuperar los grandes libros, no estaríamos luchando contra los nazis. Cultura es libertad, cultura es democracia. ¿Qué hacían los nazis? Quemar los libros. ¿Quién hace los totalitarismos? Quemar los libros, que es quemar el pensamiento. Y cuando se quema el pensamiento, se quema al hombre. Si leemos Fahrenheit 451, el protagonista, que es un bombero, se da cuenta que ese orgullo que sentía por quemar, y así empieza la novela, el placer que sentía cuando se quemaba los libros y el olor que percibía, le producía un cierto placer. Hasta que un día van a quemar una biblioteca que está dentro de una casa que ha sido delatada, por supuesto, y la anciana prefiere suicidarse antes que se quemen sus libros. Los libros y ella eran un todo. Y entonces hace una reflexión muy interesante. Dice, entonces comprendí que detrás de cada libro había un hombre y su verdad. Si leemos otro libro de Ayn Rand, Vivir, empieza la novela diciendo, es un canto también contra los totalitarismos. Ella sale y se va a Estados Unidos y se ha convertido en una autora muy célebre. Autoras como El manantial, que luego se hizo una gran película. Empieza diciendo, cuando yo escribo, aunque esa escritura no trascienda a modo de publicación, yo ya estoy cometiendo un pecado contra la ortodoxia. Y eso mismo lo leemos en 1984, cuando John Smith, el protagonista, dice, voy a escribir un diario y yo ya me siento reo de muerte. Claro, es el soma, es la droga con la que nos quieren dormir, el soma de Aldous Huxley en Un mundo feliz. Esa droga que nos hace no pensar, no escribir, no tener un pensamiento crítico, porque el pensamiento o es crítico o no lo es un pensamiento adormecido, que es a lo que nos quieren llevar todos los totalitarismos. Bien, yo desde luego no tengo ascendencia judía y desde luego con mi forma de pensar jamás seré rector. Antes puede ser que tenga ascendencia judía perdida en el tiempo, pero que seré rector no lo seré. Pero sí que he aprendido una cosa leyendo el Quijote. Bueno, he aprendido muchas. Que un hombre no es más que otro, salvo que haga más que otro. Y hacer más que otro significa no hacer grandes construcciones en lo que sea, en tu faceta, sino defender con convicciones lo que uno cree. Entonces ahí te sientes persona. Aunque vayas contracorriente, y si vas contracorriente, mejor. Yo he aprendido de un gran santo a decir, atrévete a decir no. Y hoy atreverse a decir no es un acto revolucionario, cogiendo las palabras de McIntyre. Es un acto revolucionario, porque lo fácil es decir sí a todo, porque como decía aquel vicepresidente, quien se mueve no sale en la foto. Hoy leía yo que un director de cine por el que yo tengo gran pasión, que es José Luis García, se ha dado a 40 directores subvención, y a él no. Claro, no está en lo políticamente correcto. Hombre, este hombre es premio, este ha sido 3 veces nominado al Oscar y fue nuestro primer Oscar. Y es un director fantástico, pero no es Bardem. Creo que lo digo todo. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida, para entender lo que yo llamo nuevo totalitarismos, yo lo sitúo en la Segunda Guerra Mundial. Justo termina la Segunda Guerra Mundial y se funda la UNESCO, en noviembre del 45. Y la propuesta que plantea la UNESCO la firmaríamos todos. Es una utopía. Como leer, por ejemplo, La historia me absolverá de Fidel Castro. Es una utopía. La historia no le absolverá. Dice así ese borrador. Lo que pretendía, las líneas fundacionales, era abordar en la historia humana una era distinta a la que acaba de terminar. Lo compro. Un orden del mundo en el que ningún Estado pudiera colocar un telón en torno a la población ni adoctrinarla sistemáticamente con ayuda de unas pocas ideas angostas y rígidas. Lo compro. Una época en que reinará un auténtico espíritu de paz porque las ideas circularán libremente de una nación a otra y porque, en lugar de ser amaestrados, idiotizados y manipulados por las ideologías totalitarias, los individuos serían educados para servirse en la razón. Bueno, esto lo compraría cualquiera, decir, oh, esto es estupendo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que se pretende? Pues claro, cuidar de la libertad de opinión, ayudar a vencer ideologías del odio o impedir que los demagogos
no nos extravíen con sus pensamientos extraños. En el fondo nos plantean dos grandes ámbitos, ¿no? Un ámbito político, que sería la defensa de las libertades, y un ámbito cultural, que sería la formación con un espíritu crítico del individuo. Mi pregunta que les hago y que yo me hago es, ¿se ha logrado? ¿Podemos afirmar que vivimos en un mundo sin censura, sin purgas ideológicas, identitarias, confesionales o idiomáticas? ¿Lo podemos decir? O bien vivimos en un mundo en el que el ser humano se ha convertido en una identidad prestada. Así lo creo yo. Pero así lo creen autores que yo leí cuando era casi estudiante, porque el libro es del 87, que es de Alan Finkielkraut, que es la derrota del pensamiento. Y él decía que tenemos una mentalidad prestada. Todo nos viene dado. Casi nada asumimos. Ahora se habla de la inmunidad de la inmunidad de borrego, o no sé el término borrego, pero vamos, la inmunidad de la masa, ¿no? Bueno, así vivimos nosotros, en una masa. Y Ernest Young decía, nacemos individuales y morimos como copias. Todos iguales, todos reglamentados, todos. Este año decía yo, ¿creen ustedes que existe la verdad y la clase entera? Yo copiaba a Harold Bloom en la mente del ser humano, es un libro que fue revolucionario en los años 80. Él también profesor de filosofía clásica, también especialista en Platón, planteó esto en los años 80 y se quedó asombrado cuando les dijo que sus alumnos le decían que la verdad no existe. Y yo esto mismo lo he vuelto a plantear este curso. No, la verdad no existe. Entonces yo les dije, entonces si yo digo que una afirmación como los que dicen los de Ku Klux Klan, que un negro es inferior a un blanco, como es mi verdad, ¿se tiene que admitir? Hombre, eso no. Entonces hay verdades que son inmutables. Ah, pues bien pensado, es que lo que tienen que hacer es que pensar y que no piensen por ustedes. Porque si no, entonces nos convertimos como en taxis libres. Ya, pero un taxi libre es un taxi vacío, a expensas a que alguien indique el camino. Y nosotros somos como ese taxi vacío que no sabemos, lo malo es que no sabemos si nosotros podemos indicar el camino o si el taxista es capaz de indicarnos el camino, porque carecemos de brújulas, es decir, carecemos de referentes morales, espirituales o de cualquier otro ámbito. Vivimos de eslogan, de propaganda, todo, mensajes cortos, breves, subliminales, y nos lo creemos. Temo no equivocarme cuando afirmo que es papel mojado de vivir en un mundo sin censuras. La razón es que tengo la convicción de que este mundo nuestro, que nos ha tocado vivir, sigue estando presente bajo diferentes nombres o rostros, ese Calígula de los 1000 rostros de que con tanta brillantez hablaba Octavio Paz. Un Calígula con 1000 rostros. No sabemos si con coleta o con coleta, pero que tiene 1000 rostros sí lo sabemos. Es el rostro, lógicamente, de la intolerancia. Un rostro que se convierte en incriticable porque se ampara, como en la época de Sócrates, en la ambigüedad y en el relativismo. Y el relativismo, no es otra cosa que el elogio a la servidumbre más abyecta. Así lo creo yo. Porque cuando sirves a la nada, te conviertes en nada, irremediablemente. A esa servidumbre de ahí, la que nos hace creer que un hombre es un ser coyuntural, sin raíces, sin valores estables, porque ya no existe una autoridad, ni una verdad, ni una mentira. Todo es coyuntural, como les digo. Y cuando todo es coyuntural, todo se remite a la pulsión del momento, a los vaivenes de los tiempos, a las modas más baldías, a los todos, todas y todes. Y entonces nos hemos cargado la gramática y con ella nos hemos cargado la lógica del lenguaje. Y el hombre es memoria, pero también es lenguaje. Y cuando nos cargamos el lenguaje, nos estamos empezando a cargar el ser humano en cuanto a diálogo, porque el ser humano no es una isla, es un hombre que dialoga con unas normas establecidas de hace 3000 años, no de ahora. Cuando esto ocurre, toda vida guiada por el intelecto se pierde su sentido para hacer de la realidad una Disneylandia social y cultural, un execrable show business. ¿Nos suena Sálvame? ¿Nos suena la isla de no sé qué famosos?
Bueno, es la sociedad que nos ha tocado vivir y la sociedad que la gente compra, no lo olvidemos. Una realidad que en el fondo está envuelta en celofán, puro envoltorio, pura liquidez, puro descrédito, absoluto desencanto. Una vulgaridad que nos lleva a ser lo que no somos, o lo que no queríamos ser, pero que al final terminamos siéndolo. En el fondo, cuando eso ocurre, la sociedad está envejecida, porque está sin brújula. Y una sociedad sin brújula, como un ser humano sin brújula, es un barco a la deriva. Y cuando eso ocurre, podemos entender perfectamente esa obra inacabada, pero gigantesca, de Robert Musil, El hombre sin atributos, donde el personaje cae en la absoluta desesperación cuando se da cuenta que después de toda una vida de esfuerzo, lo que escucha es que él tiene un caballo y la única alabanza que le hacen no es a él, sino a su caballo de carreras que lo consideran glorioso. Él nunca llegará a la gloria, porque la gloria no está en el estudio, está en la belleza de un caballo. Claro, se derrumba. O esa decadencia está en los nihilistas rusos del XIX que decían 2 pares de botas vale más que toda la obra de Shakespeare. Mal vamos. Pero nosotros también tenemos una desgracia. Cuando nosotros ponemos como icono pop a personajes como Jorge Javier no sé qué, o a Greta Thunberg, y los consideramos como iconos y referentes intelectuales, morales, sociales, pues entonces, sinceramente, yo, como diría Groucho Marx, yo me bajo de este tren, porque no es el tren en el que yo crecí y en el que quisiera que vivieran mis hijos. ¿Qué pretendo exponer en este tiempo, no? Que no existe autonomía sin pensamiento, y no existe pensamiento si este no es crítico. Y cuando este no se da, la sociedad se convierte en adolescente. Dice de nuevo Alan Finkielkraut, cuando esto ocurre, nos encontramos cara a cara, nos encontramos en un cara a cara entre el fanático y el zombi. El fanático lo intuimos quién es. El zombi somos nosotros, tú y yo. Porque un zombi es un ser inanimado, inmanejable. Así nos toman. Claro, Noah Hariri es un autor que ahora está en boga, con obras como El Homo Sapiens. Tengo otro libro, pero no lo he leído, no me acuerdo del título. Y dice, nos estamos convirtiendo en cerebros hackeados que votan. Toma ya. Frase que yo cuando lo leí te impacta, ¿no? Soy un cerebro hackeado que vota. Claro, así luego ves las encuestas. Y, en fin, hay muchos hackeados, sí. Votan creyendo que 2 y 2 son 5, como se lee en 1984. Y se lee ahí, lo obvio, lo tonto, lo falso, debería ser defendido. Es la propaganda, son las telepantallas, o son los medios subvencionados con 15 millones de euros. Me imagino que cuando se dieron serían para salvaguardar, lógicamente, su integridad intelectual y su libertad de prensa. 15 millones de euros. ¿Quién luego muerde la mano que te da de comer? Por cierto, otras cadenas no generalistas y no amigas, ni 1 euro. No piensen mal, lógicamente. Claro, ¿qué pasa? Que quien escucha esas cadenas le pasa al final como al joven Fabrizio en la novela La Cartuja de Parma, que va por la vida y no se ha enterado, yendo de un sitio a otro, que había un Waterloo. Pero ¿cómo te vas a enterar de la realidad? Si la realidad es solo una, que hay 2 partidos que son malos y uno perverso. Los demás son la arca perdida y encontrada. Y no digas lo contrario porque te llamarán lo que te llaman. Bueno, yo a mis alumnos, como soy así les digo que yo estoy a la derecha Gengis Khan y me sonrío. Ellos también. Me pregunto, ¿esto es la libertad? Y yo respondo, no. Y no, porque a esa pregunta yo me hago otras 3 preguntas. ¿Cómo se ha llegado a ese We are the world, we are the champion? Que se cantaba en aquel himno pop, en la canción fantástica, o no fantástica, pero a mí me gustaba, cuando el concierto del hambre de Etiopía. Nosotros somos el mundo, nosotros somos los niños. Segunda pregunta, ¿cómo puede ser que seres humanos nos hayamos convertido en animales pirateables? De nuevo, en expresión feliz de Noah Hariri, animales pirateables. Es decir, nos pueden cambiar los chips. ¿Y cómo es posible que miremos al mundo con ojos adiestrados siempre en lo posible y en lo previsible, en lo políticamente correcto? Mi respuesta,
y poniendo una forma de pensar que aísla al ser humano de un pensamiento crítico, de un pensamiento que busca la verdad. Y sin verdad no cabe la humanidad, tal y como la entendemos. Cuando la verdad no tiene cabida, solo tiene una salida, la soledad. Y la soledad, dice Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, la soledad es la que nos conduce a un callejón sin salida provocado por un estado de totalitarismo, porque nos quiere aislar para que, al estar aislado, nos abracemos en brazos del poder, que el poder nos cobije y que piense por nosotros. Y para eso tienen a las cadenas de los 15 millones de euros. Bien, pero vayamos a lo particular, en donde yo veo que vivimos en un nuevo totalitarismo. El oscuro negro de faz clara lo conocemos, años 30, el comunismo, o el fascismo o el nacionalsocialismo. Ahora es un rostro teóricamente amable, pero más pernicioso, porque es como una gota en la tortura china. Una gota no te duele, 1000 gotas te perforan el cerebro, y hoy nos perforan el cerebro. Primera noción que está en boga, la posverdad. Su origen es que es fantástico. Empieza con un tipo que se llama Marcuse, modelo icónico de la progresía de la izquierda, con un título que ya el título del libro te produce disipela. Se titula La libertad represiva, un oxímoron, una contradicción en términos. La libertad no puede ser represiva. Y él dice sí. En cuarto tenía una asignatura que era historia de las ideas políticas, en cuarto de historia. Y nos pusieron este libro como icono. Y claro, él te dice, no, es que, claro, si tú tienes una forma de pensar que contradice los tenores o el canon de pensamiento que se quiere imponer, ese pensamiento tiene que ser reprobado y censurado. Y eso te lo compran luego autores como Derrida y Foucault, que parten de la deconstrucción del lenguaje, y a través de la deconstrucción del lenguaje deconstruimos la sociedad. De eso, Ronald Barthes dice, lo que no se escribe no existe. Claro, luego, a partir de ahí, o sea, la realidad es la escritura. Cambio la escritura, cambio la realidad, que es lo que nos quieren hacer creer ahora mismo. Claro, salen autoridades intelectuales como Rodríguez Adrados y dicen, no, perdonen, hace 3000 años antes de Cristo, hace 3000 años existía ya el masculino neutro, que no tenía género. Luego se creó el masculino y el femenino. Y de construir el masculino neutro es una temeridad. Pero esto lo dicen un tipo que ahora no me recuerdo el nombre, lo tengo apuntado por ahí, pero es de un partido poco censurable, porque se llama Partido Marxista-Leninista Reconstruido. El título, reconozco que las siglas tiene su aquel. Donde él dice, porque además siguen esto a Stalin, es curioso, Stalin tiene en el año 50 un artículo de Pravda, yo no me da crédito, pero lo he localizado por internet, donde reprueba a los que ya planteaban esta misma idea de construir la sociedad a través del lenguaje, y dice, no, el lenguaje no tiene sexo. Y si cambiamos el lenguaje, lo que hacemos es llevar a la sociedad a la anarquía. Ostras, tú, esto me quedé alucinado yo con lo de Stalin. Bueno, pues este tío dice lo mismo. Y dice que la ideología de género lo único que es, primero, que no es de izquierdas y además deconstruye la sociedad. Pero esto mismo también lo dice alguien de mayor sensatez, creo yo, que es Sartorius, antiguo dirigente del Partido Comunista, que tiene un libro bastante reciente sobre el tema, y te dice lo mismo. Pero te dice lo mismo que un congreso de 500 filólogos que dice, el lenguaje no puede ser machista, como no puede ser ni comunista, ni liberal, ni anarquista. Y dices, ostras, no está mal, ¿no? No está mal. Ahora, esto dilo en la universidad. Claro, yo digo que hay 2 alumnos, pero hay instrucciones. Por ejemplo, incluso por escrito. Yo estaba viendo el otro día la instrucción de no sé cuántos folios, que esto hay que hacer un máster para seguirlo y entenderlo, por la Universidad de Almería, o de Jaén, creo que es de Jaén, de cómo hay que utilizar lenguaje inclusivo en las aulas universitarias. Yo me paso ese lenguaje por el forro de mis caprichos. Voy a seguir hablando como siempre hablando, con respeto y con claridad, pero no con ideas impostadas y falsas. Por ahí no paso, de ahí que nunca sea rector, ni tengo intenciones. Pero fíjese lo que es la verdad, la posverdad, concepto que dice la RAI y el diccionario de Oxford. La RAI, distorsión deliberada de la realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y como ejemplo, son los demagogos, aquellos que se han convertido en los maestros de la posverdad. Esta es la definición del diccionario. Y este es el icono pop que hoy nos quieren meter
posverdad por todas partes. Pero el diccionario de Oxford, que no creo que sea tampoco una cosa de la caverna mediática, dice: la posverdad se refiere a un clima político en el que las emociones tienen más influencia que la formación de la opinión pública de los hechos demostrados. Es decir, que la emoción prima sobre la razón. Dice: lo que importa es que se tenga más capacidad para estimular que en decir la verdad. Esto lo decía claramente en un libro suyo, Mario Vargas Llosa, cuando él relata su experiencia en la campaña cuando quería ser presidente en el Perú. Dice: yo me di cuenta que cuando iba a dar el primer mitin todo era hablar de manera razonada y que el público no. Ahora, cuando empecé a soltarme y a actuar como un torero, el público embravecía. Claro, eso es lo que busca, lo que se está buscando. Enardecer a las masas no con la razón, sino con la sinrazón, con las emociones. Tú tranquilo, tú eres el mejor. No te esfuerces. La meritocracia no tiene sentido. Y claro, si cuando el mérito no tiene sentido, entonces ¿qué tiene sentido? ¿Ser un don nadie y ser cirujano? Porque a quien nos van a operar queremos que sea el mejor. Hoy, para que ustedes vean, dos noticias en el ámbito académico. La primera, hace pocos días, sale en una escuela, una universidad de Londres, donde piden los estudiantes en el Conservatorio de Música Clásica que no se estudien los grandes clásicos de la música como Mozart o Beethoven, porque claro, son blancos y hay que estudiar músicos negros. Bueno, no dice negros porque eso es un tema... ¡Wow! Es decir, tú vas a un colegio de élite, o sea, una universidad de élite, quieres que te expliquen los mejores profesores, pagas por ello, pero luego no quieres aprender la música de los mejores, eso no, porque son blancos. Las emociones calan de tal manera que nos llevan a una sinrazón como la que le acabo de exponer. Esto mismo ocurrió, por eso había dicho Oxford, hace un par de años en Oxford. Universidad de Filosofía. Y dice: no hay que estudiar a Nietzsche, a toda esta gente. De hecho, censuraron un café porque se llamaba Nietzsche, y como era el café Nietzsche, podía tener una simbología nazi. Hombre, Nietzsche, les digo, que murió, al igual que le pasó al bueno de Kant, Nietzsche murió en enero de 1900 y el otro murió en enero también, casi coetáneos, pero con un siglo anterior, en enero de 1800. Hombre, Nietzsche no puede ser en ningún caso, aunque era antijudío, pero es que en Europa el antijudío era muy extendido ser antijudío, pero nunca pudo ser nazi. O sea, es imposible. Bueno, pues cerraron y clausuraron. Entonces, ¿qué decían? No, hay que estudiar filósofos del norte de África, etcétera, de África, negros. Y sale Saul Bull y dice: bueno, si encontráramos un Kant en Zimbabue, pero es que no lo hay. ¿Qué hacemos? ¿No estudiamos a los grandes pensadores? Llegamos a esa sinrazón. Es decir, nos vamos a Oxford, pagamos un dineral, tenemos al mejor profesor y luego decimos: no, pero yo no quiero ahora coger la mejor cultura. Quiero coger la cultura que esté dentro del ámbito de lo coherente, de lo políticamente correcto. Tócate las narices. Bueno, en eso estamos. Yo, como jurista, sé que en derecho no existe la posverdad, existe la verdad. No caben los hechos alternativos, sino únicamente los hechos, ni las llamadas fake news, sino las noticias verdades, o por lo menos eso es lo que se pretende. O sea, lo que no nos vamos a explicar a un alumno es decir: no, aquí todo da igual. Porque este alumno que no cree en la verdad le tiene que decir: entonces usted, si es el día de mañana juez, ¿en qué se sostendrá? En lo probado. Binomio prueba plena, condena. Porque si nada es verdad, ¿en qué se sostiene la sentencia? ¿En qué? Será en los hechos probados y, por lo tanto, verídicamente, procesalmente verídicos. Que no tiene por qué ser siempre verídico, pero al menos procesalmente se consideran verídicos. Eso sí lo he aprendido en mi época de estudiante. Pero no lo digo yo, lo puede decir, por ejemplo, Macron en un discurso impecable. Dice: sin razón, sin verdad, no existe democracia real. Porque la democracia implica elecciones verdaderas y decisiones racionales. La corrupción de la información representa un atentado para corroer el espíritu genuino de nuestras
democracias. Claro, Napoleón lo decía en el comentario que tiene súper jugoso a la obra de El príncipe de Maquiavelo. Dice, lo importante es que el gobernante de turno mienta y yo tengo agentes expertos para que eso se cumpla. Bueno, eso lo decía Napoleón y esto lo vemos todos los días en los noticieros. Claro, es el nuevo orden que nos quieren imponer, pero decía Max Weber, pero ese nuevo orden que nos quiere imponer, que también lo intentó hacer el nacionalsocialismo, cabe recordarlo, y le llamaban así, nuevo orden, siempre, dice Max Weber, nos lleva al desencanto y a la desilusión más perpetua. Desencanto o desilusión perpetua. Claro, en el fondo, no me puedo alargar mucho porque 3/4 de hora y tenía para... esto lo que nos lleva es al segundo gran punto, la tiranía de lo políticamente correcto, que es que te señalan, de nuevo la famosa expresión ex illis es, tú eres uno de ellos, lo leemos en la acusación que se le hace a San Pedro, que luego recoge en el retablo de las maravillas el bueno de Cervantes, tú eres uno de ellos, como tú digas algo que está en contra de lo políticamente correcto, te señalan con el dedo, y ya eres róprobo, ya no puedes salir de ahí. Claro, se crea esa dialéctica del amigo-enemigo que la creó el gran teórico del nazismo, que era Carl Schmitt. No cabe la confrontación dialéctica. Tú eres facha porque tú piensas lo contrario. Tú eres un fascista, un facineroso. Hay una autora, bueno, les pongo un ejemplo para que ustedes lo vean que es brutal. El profesor Antonio Calvo, 45 años, estaba en Princeton, universidad de prestigio, llevaba 10 años. Y el profesor el joven profesor ve que un alumno al que asiste, con el dineral que eso cuesta, no hace nada. Y un día le dice, oiga, dedícase a hacer algo y déjese de tocarse los cojones. ¿Qué hizo el tipo? Le denunció por acoso sexual. Fue tal el acoso sexual que el pobre hombre se terminó suicidando. Entre otras cosas, porque 4 días antes le habían cogido, le habían sacado de clase, esposado, con lo cual es muerte civil para un profesor, y se quitó la vida. Se quitó la vida. Esto mismo, en una novela que yo le recomiendo, de Philip Roth, La Mancha Humana, sale un decano de la universidad, un tal Coleman, que se desmorona tras interesarse por 2 estudiantes que han faltado a todas sus clases. El tipo no sabe quiénes son, porque nunca han venido. Y dice lo siguiente, en la novela aparece, ¿conoce a alguien a estos alumnos? ¿Tienen existencia sólida o se han desvanecido como negro humo? Uno era negro y va y le acusa de racismo. El tío termina en la novela dejando de ser decano. Claro, decía Orwell, la libertad es el derecho a decir a la gente aquello que no quiere oír. Es que esto es la libertad. Pensar de manera diferente y tener la libertad sin miedo o sin ira, como se cantaba en los 70, de que te puedas ser señalado con el dedo. Claro, eso lleva al doble lenguaje. Al hablar una cosa en público y otra en privado. ¿El qué dirán? Eso en el mundo universitario se ve clarísimamente. Claro, ¿y qué se nace aquí? ¿Qué nace de esto? Los guardianes de la corrección política. Claro, cuando tú lees, como yo he leído, que hoy los censores son los buenos, uno se echa a temblar. Se echa a temblar. Y ahora comprendemos el famoso manifiesto de la revista Harper's, que lo han firmado intelectuales de izquierdas, desde Noam Chomsky a Fukuyama, o en España, desde Sabater, Alberto de Villena, Jaume Casals, a César de Molina, y han dicho que lo políticamente correcto está derruyendo todos los pilares sobre los que se ha construido la civilización europea. Claro, como diría Goethe en su obra Fausto, es como si se hubiera rasgado el hilo del pensamiento. Es como si nos diseccionaran por la mitad y nos dijeran que prohibido opinar, está el stop, prohibido pasar de la raya roja, prohibido opinar de manera divergente, porque te conviertes entonces en un ser divergente. Y eso no puede estar permitido. Y por último, podría hablar mucho más, pero esto no lo quiero decir.
Hay censura, evidentemente, y hay la peor censura que nos podíamos imaginar, y yo, que nací en el 62 y por lo tanto soy hijo de la transición, es lo que jamás me hubiera podido imaginar, ni siquiera cuando estudiaba en una facultad ideologizada, pero no agresiva como es la Facultad de Historia, cuando yo entré en el año 81, y es la censura de los partidos políticos. Aquí podemos ver que se puede blanquear a partidos terroristas que han defendido la delación, que han aplaudido con las orejas y las manos abiertas el asesinato y cuyos dirigentes han sido condenados por ser miembros de una banda armada. Y esos hay que blanquearlos. Sin embargo, hay dos partidos a los que sistemáticamente se les criminaliza. Los dos constitucionalistas. Nos podrán gustar más, nos podrán gustar menos, pero los dos absolutamente constitucionalistas. Uno, en menor medida, el PP. Uno, en mayor medida, Vox. El último acto me parece de gueto. Yo lo puse en mi muro. Me estoy refiriendo al mitin, yo porque no tengo clase ahora mismo, si no lo diría, porque yo creo en la defensa de la libertad y en el Estado de Derecho. Sin ello, el ser humano no puede vivir con una conciencia recta en el sentido de poderse expresar en libertad. Cuando una persona es agredida por ir a dar un mitin y el agredido se convierte en el culpable, esta sociedad está podrida. ¿Qué tenían? Incluso sale una famosa entrevista a Monasterio diciéndole al presentador si se sentían culpables de haber ido. Oiga, es que es como si le preguntaran a los judíos si se sentían culpables de ser judíos. ¿Pero qué quieren? ¿Meterles en un gueto? Es que ellos no tienen libertad para poder ir a Vallecas. No. Vallecas es coto cerrado. ¿De quién? ¿De quién se fue a Vallecas para irse a Galapagar? Y la gente escucha esto y realmente no se le ponen los pelos como escarpias. Esto es la censura más vergonzante que en mis 50 años yo he escuchado. Y como soy profesor de Derecho, tengo que denunciarlo públicamente. Lo hago en mis clases y lo hago aquí y lo haré donde tenga que hacerlo. Comprenderán, por eso decía yo que nunca seré rector, pero no me importa. Prefiero dormir con mi conciencia. Pero no se puede permitir que ningún partido político que no tiene ni un solo crimen a sus espaldas, ni siquiera un acusado a sus espaldas, cosa que otros sí los tienen, prácticamente todos, se les pueda decir que prácticamente se les criminalice por irse a expresar cuando tienen 13.000 votos en esa barriada. A lo mejor hay que ir a la calle o al barrio de Salamanca donde vive Echineque, a lo mejor ahí sí. Y les llama, este tipo que vive en el barrio de Salamanca les llama pijos. Tú que vives en el barrio de Salamanca y tú que has sido condenado por pagar en black a tu asistenta. Pero hay el silencio de las televisiones cómodamente abonado con 15 millones que pagas tú y que pago yo. Porque no los paga el gobierno, el dinero les da, el dinero que a nosotros nos quita, para pagar adormecimiento. Y yo llamo esto nueva censura, la más abyecta para mí, porque la que te pega, como dice Orwell, la patada en la cara, la ves. ¿Qué es el totalitarismo? Imagínate una bota golpeándote eternamente la cabeza. Bueno, pues aquí yo digo que no es una bota, es esa palabra mendaz que te está perforando mañana, tarde y noche, diciéndote que existe una verdad, que es la no verdad. Y claro, esto la gente lo compra porque son eslóganes muy pequeñitos y la gente lo compra y a veces dices, ¿cómo están las encuestas? Lógico. Lo decía el ministro, y con esto acabo, el ministro no de propaganda, que era Goebbels, el ministro de armamento que lo fue y gran arquitecto, Albert Speer, en sus memorias, dijo, Hitler con los mensajes radiofónicos cambió la mentalidad del 80% de la población. Y estábamos hablando del país más culto del mundo. Y abrazó la barbarie de una manera como no se había visto hasta entonces. Todo es propaganda, todo es mentira. Muchas gracias y espero no haberles dado el coñazo, como una vez dije en clase, después de que me aplaudieran, en una clase de mayores, y me vino una alumna y me dijo, oiga, usted ha utilizado un lenguaje sexista. Dije yo. Dice, es que usted ha dicho coñazo. Digo, mire, las palabras no hay que buscarlas. Usted nunca ha dicho, estoy hasta los cojones.
Y se me quedó así, dijo, hombre, pues sí. Digo, ¿y pensó usted que era sexista? Bueno, pues yo espero no haberles dado el coñazo, haberles entretenido un poco y haberles hecho lo que yo siempre pretendo, que piensen un poco y no que busquen en mí una verdad, porque yo puedo tener la mía. Decía Ratzinger que la verdad no la tenemos, la verdad nos posee a nosotros, porque la verdad es inmanente al hombre, que esa sí que es una gravedad. No tenemos la verdad nos tiene a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es descubrirla y abrazarla. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a empezar un diálogo. Si hay alguna persona que tenga alguna pregunta o alguna consideración que hacer, pues he visto a Paco, he visto a José. Lo único es que vais a tener que desfilar por aquí, porque no tenemos... bueno, podemos utilizar este de aquí. Aquí sí que te va a llegar, ¿verdad? No, sí es igual. Bueno, muchas gracias, don José Alfredo, porque ha dado usted en el clavo de cómo está la sociedad actual. Cuando usted se pregunta dónde vamos, yo me lo pregunto también. Me pregunto, ¿qué está pasando en España? Porque se dejan tanto manipular las masas, el populismo está triunfando. Las mentiras triunfan. Yo he tenido amigos políticos de muchos signos y recuerdo que uno de ellos, que éramos amigos desde que teníamos 7 o 8 años, me decía, ¿sabes lo que te digo, Paco? Digo que buscar la veritat i dir la veritat en política és firmar la teua sentència de mort. O sea que supongo que habréis entendido, entenderéis el valenciano. O sea que todo lo que usted ha dicho. O sea que buscar la verdad es buscar que tu sitio esté pensando ya el que manda en que otro lo ocupe, porque tú ya no estás obedeciendo al partido, estás obedeciendo a tu razón. Eso lo demuestra claramente Platón en el libro Fedón, cuando describe la muerte de Sócrates. Sócrates buscó la verdad y por buscar la verdad lo acusaron falsamente de que pervertía a los jóvenes, y lo condenaron a muerte. Y entonces él prefirió la muerte que el destierro, porque moralmente en Atenas era peor el destierro que la muerte. Lo vemos también cuando Aristóteles escribe la Gran Moral a Eudemo, a su hijo, y le dice, hijo mío, si te dedicas a la política, antepon siempre el bien común a tus causas y tus bienes personales. Todo lo contrario que se está haciendo hoy, como ha estado usted explicando muy bien. Todo lo contrario. O sea que triunfan los populismos. Lo último que ha dicho, cuando una persona es agredida en un mitin y resulta que se le declara culpable y al agresor se le alaba, es que esa sociedad está enferma. A veces pienso que España se quedó anclada en el año 31 y continúa anclada todavía, porque te das cuenta que las masas están completamente manipuladas. ¿Dónde vamos? Don José Alfredo, ¿dónde vamos con este tipo de regímenes? ¿Qué cree usted que nos espera? Muy bien, muchas gracias. Retomo y luego le doy la explicación hacia dónde vamos. Yo digo que vamos, parafraseando a Julio Verne, vamos a un viaje al centro de la nada. Si antes ya se decía que el centro es el centro de la nada, pues ahora vamos al centro de la nada. Usted mencionaba a Platón. Platón en la Carta Séptima narra muy bien cuando dice, yo no quiero ser político porque la política me ha decepcionado. Yo entiendo mucha gente que pueda estar decepcionada con la política. Lo entiendo porque los partidos tradicionales no saben. Nuestro pensamiento viene de Grecia y el derecho viene de Roma. Sí. Los tres grandes pilares que Muchos de los de
ver ahora, reniegan, incluso filósofos modernos reniegan de eso. Claro. Los tres grandes pilares son los que se ha construido la sociedad occidental, y por lo tanto la civilización como tal, como la entendemos, son el pensamiento griego, el derecho romano y el cristianismo. Y hoy se está renegando. Bueno, ya, si ve usted, menciona el cristianismo en la Comunidad Europea, en la Carta, desaparece. Desaparece totalmente. Es algo terrible, porque es renunciar a tus raíces. Cuando uno renuncia a sus raíces es que nos han lobotomizado, nos han quitado el cerebro para adormecernos, que es lo que están haciendo, lobotomizarnos para que no pensemos. Hasta tal punto que hoy mismo, en lo políticamente correcto, un tipo como Machado sería réprobo, porque cuando él dice, no, tu verdad no, la verdad, y vayamos juntos a obtenerla, eso hoy no sería posible, porque te dirían que no existe una verdad. Existe tu verdad, tu verdad, tu verdad y la mía. Por eso Machado hoy sería réprobo, como lo fue en su día, y usted lo ha dicho, el bueno de Sócrates. Sócrates, efectivamente, en la apología, en el juicio que le hacen, cuando le dicen, usted ha pervertido la mentalidad de los jóvenes, y él dice, si yo he pervertido la mentalidad de los jóvenes, ¿cómo es posible que en este anfiteatro o en este foro que está repleto de jóvenes nadie alce la mano para acusarme? Pero es más, podía entenderse que ellos podían estar influenciados por mi influjo, por mi pensamiento, por su maestro. Pero ¿y los familiares que también están? ¿Por qué los familiares no me acusan? Será porque yo no les he envilecido con mi palabra ni mi pensamiento. Nadie le acusa, pero la acusación está previa. Y hoy te acusan, te señalan, tú eres uno de ellos, y entonces ya hay una escritora, para que lo vean cómo va la universidad, a ese viaje al centro de la nada, hay una polémica en Inglaterra, y en esa polémica se plantea si el lenguaje que se está impartiendo, el lenguaje inglés que se está impartiendo es demasiado elitista. Y entonces esta periodista dice, no, ese lenguaje se tiene que... Por ejemplo, un muy ortodoxo del lenguaje era Orwell, un defensor a ultranza del manejo del lenguaje y que no se perdieran los vocablos, las voces, etc. Bueno, yo tenía aquí apuntado la lista, ella hace un artículo, la lista de improperios que la lanzan. Algunos son, no es que rocen los obscenos, son verdaderos obscenos, que no los digo por decoro, simplemente porque expresa una opinión razonada y razonable, es decir, con serenidad y con coherencia, pero que ataca la línea de flotación de lo políticamente correcto. Entonces eres una reprobada. Es así, como ha explicado usted muy bien antes, porque falsean la verdad para querer imputar las ideas que no les interesan. Es que si no, lo que digas no se va a grabar. Porque es como usted ha dicho, porque están falseando la verdad para inculcar las ideas que les interesan a ellos. Por supuesto. Y cuando las personas son jóvenes, adolescentes, y todavía no tienen las ideas formadas, si tú no pones las ideas tuyas, otro pone las otras. Y entonces se vaya haciendo una bola, y ¿dónde vamos? Eso se llama manipulación. ¿Dónde vamos? Por ejemplo, Ese es el a la problema. nada, porque cuando yo digo que eso se llama manipulación, lo vemos en la futura ley que se va a aplicar de la ley de la memoria, yo digo histriónica. Esa es una ley es una ley censitaria a más no poder. Porque aquí un escritor que ahora mismo quiere hacer una historia reciente, la Segunda República, que no esté dentro de lo políticamente correcto por un grupo de censores que digan que esto está dentro de la línea de lo canónico, entiendes en el sentido laicista, estás jorobado. Es decir, si yo digo, por ejemplo, ahora mismo, hechos objetivos, que en Dialectio Prieto, cuando él dice, cuando acabe el mandato de Azaña, aquí se va a implantar un soviet, cuando él dice en el Cine Sol que si perdemos la democracia vamos a ir a una guerra civil, y van al 34, que fue un intento de golpe de Estado en toda regla, yo puedo tener problemas. Y cuando digo, miren ustedes, ¿qué ministro en la dictadura de Primo de Rivera era del Partido Socialista? Y yo digo, es que
hay tintes antidemocráticos en el Partido Socialista. O cuando digo que la Guardia de Prieto se carga y asesina vilmente al jefe de la oposición, y eso es el Partido Socialista. Por eso Tamames, con esa maldad brillante que le caracterizaba, cuando el Partido Socialista puso 100 años de honradez, él escribió, y ni uno más, porque sabía muy bien de lo que hablaba. Claro. Pero claro, hoy en día esto no lo puedes decir. Bueno, yo lo digo. Pero algunos tienen unas espaldas y otros... Pero es que son hechos objetivos. No lo puedes Ya, decir pero eso porque te pueden tiene llamar miedo. fascista, y sabes que tienes que estar preparado para esto. O si tú dices que el lenguaje sexista, lo que viene es a deconstruir las reglas del lenguaje y, por lo tanto, la verdad y la belleza del lenguaje. Y que decir lo que acaba de decir la ministra solo demuestra una cosa, su supina ignorancia. Ni ella se lo cree, lo que dice. No, no se lo creen, porque yo tengo compañeros que te dicen, bueno, mete esto porque esto es lo que conviene para que te den tal cosa, tal cual. Yo no me lo creo, la ideología de género, pero esto es lo que te va a dar un proyecto, lo que te va a dar... ¿no? Y esto es así. Y en la universidad, yo me metí en la página de Vigo y veía que el 80% eran conferencias sobre ideología de género. Tiene un libro que es Adiós a la universidad, lo tiene en catalán y luego... ahora no me acuerdo del autor, que es un gran, es también profesor de clásicas y es un gran firmante en la vanguardia sobre ámbito cultural. Ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, pues él dice que se va de la universidad y empieza a poner las listas de tesis doctorales y él se lleva las manos a la cabeza, porque eran realmente irónicas. Bueno, pues esto dice, yo de esta universidad me voy. Me saldrá el nombre, seguro, pero ahora no me acuerdo del autor. ¿Pasamos? Sí. Si quieres, pasa aquí y toma este micrófono. Te sientas, así estás más... Jordi Llobet. Muchas gracias. Nada, usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, le tengo que felicitar sinceramente por una extraordinaria conferencia que ha sido una hora de reflexión y una hora de ayudarnos a todos a reflexionar y a saber dónde estamos, qué sociedad tenemos, pero sobre todo qué élites tenemos. Me siento muy identificado con sus planteamientos y sus afirmaciones. Estoy muy en línea con lo que usted ha dicho. Yo he sido 40 años profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada, donde al final me jubilé y me vine para acá, para mi tierra, para Valencia. Y me lo ha recordado, hace 2 años, por generosidad de Vicente Bosch, del Ateneo Mercantil de Valencia, magnífica institución, y también por generosidad de Carlos Climent, que dirige tan acertadamente el Foro Sensus Communis, di una charla que la llamé ¿Cómo se destruye la democracia? Y en línea con lo que usted ha expuesto, yo me fijé en varios puntos o agentes o factores que se daban en la sociedad actual y que arriesgaban arruinar, degradar y terminar con la democracia. Y creo que estamos en ese proceso lamentablemente. Entre los factores, yo decía, el uso político del lenguaje, de lo cual lamentablemente aquí en Valencia hay un ejemplo claro en una consellería. Hablaba del populismo, la educación politizada, etcétera, etcétera, y eso se está cumpliendo. En fin, no me queda más que agradecerle que nos ha ayudado a reflexionar, nos ha presentado delante de nosotros el espejo de nuestra sociedad, nos ha dicho cómo estamos, qué peligros hay. Esta élite a la que usted se ha referido innominadamente, pero todos hemos puesto nombre detrás de cada ejemplo que usted ha puesto muy bien, con mucha elegancia. Y le preguntaría sencillamente, ¿qué nos puede aconsejar a los ciudadanos
para que despertemos y ayudemos a despertar a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos, en este proceso de deterioro de nuestra democracia, que es tanto como decir de nuestra libertad y del Estado de Derecho. Y felicitarle de nuevo. Aprovecho también para decir que soy presidente de un foro de opinión en Granada que se llama Foro para la Concordia Civil. Y justamente invitamos a personas, a personalidades como usted, con esta conferencia tan valientemente expuesta, que es también de agradecer y para felicitar, tan valientemente expuesta, y por eso me identifico plenamente con usted. Muchas gracias. Las gracias a usted. Reconforta, y además viniendo de un colega, reconforta, pero de cualquiera reconforta que sus palabras de acogida, ¿no?, a la conferencia que he intentado exponer. Siempre uno se queda un poco corto. Yo, si tuviera que dar algún consejo, es lo que había dicho antes. Atrévanse todos a decir no. Atrévanse a ser uno mismo. Cuando uno se atreve a ser uno mismo y es uno mismo, dice no. No, usted lo ha mencionado, no ha puesto el nombre, pero es la de Marzal. No creo que haya en la historia de la democracia un consejero con más sentencias judiciales en contra de su política, y ahí está, como adalid de una política perversa. Es decir, el otro día lo denunciaba un político que está hoy en la sala y con gran verdad. Oiga, es que el requisito de la lengua como requisito imprescindible, no como mérito. O sea, yo aquí pues, no puedo traer el mejor cardiólogo del mundo porque no sabe valenciano. Tócate las narices. Espero que no me acusen por reprimirles a ustedes sexualmente. Tócate las narices. Es decir, y esto hay que callar. Y esto, lo peor es que las autoridades académicas dicen sí, en vez de decir no. O sea, yo quiero tener al mejor profesor para mis alumnos, como hacen en Estados Unidos. Yo tengo que acoger, y me da igual si saben valenciano, pónganle un requisito. Miren, les voy a poner un ejemplo. Este año, en nuestra área, por una enfermedad grave de un compañero, se tiene que promover una plaza de urgencia. Baremación, saber valenciano superior, 10 puntos. El Micha, 7. Tener tesis doctoral en Derecho Romano, 3. Una tesis de Derecho Romano te puede ir fácilmente a los 5 años. 3 puntos. O sea, ser especialista en tu materia, 3 puntos. Saber superior, aunque no tengas ni pajorera idea. De hecho, el que entró no se había dedicado nunca al romano. 10 puntos. Y si no, 7. Pero es que si tú ahora quieres promocionar y entrar a la universidad, o tienes el Micha o no puedes entrar. De hecho, nosotros ponemos perfil en valenciano y ya nadie puede optar a esa plaza. Esto es una aberración, ¿eh? Insisto, aquí el mejor romanista no podría venir aunque supiera 80 idiomas. No sabes valenciano al carrer. Y esto es un ejemplo de posverdad, de mentira. Lo decía Julio Llamazares en un artículo estupendo en El País. Es lo que se ha llamado siempre la mentira de siempre. Es la posverdad. Pero te la vuelven en papel de celofán y dices, oye, qué bien suena. No, si esto es mentira. Lo que te estoy vendiendo es mentira, pero te lo tragas. Y tenemos que decir no, en los foros que estemos, de opinión, en la calle, donde sea. Y luego tenemos una cosa, que es el voto. El voto. Tengamos agallas a decir, me da igual lo que piensen. Yo voto en conciencia, al que sea, yo me da igual. No soy fiscal de nadie. Pero muchas gracias. Tendrías que venir después, porque es que bueno, igual te llega ahí. No llega. Profesor, muchas gracias por la ponencia. Yo también quisiera que la repitiera, incluso que tuviera
la osadía de publicarla en algún periódico. Seguro que Sí, que seguro ya que en lo- breve algún articulillo... Seguro que ya Bueno, lo ha yo hecho. tengo en mente, porque soy así de pirata, de escribir un libro sobre este tema. Tengo Bueno, en mente. ha A hecho- raíz de esto digo, bueno, yo ya me lanzo. Bueno, ha hecho 2. Bueno, son 3, pero bueno, al final puse 2. Pero por La no- pregunta es, agradezco la pregunta anterior, pero la respuesta me queda corta. Y efectivamente me queda corta. No es suficiente el voto. No es suficiente la opinión ni el testimonio. A mí me pide el cuerpo que tenemos que tener más reacciones. En 1808, el pueblo español, empezando por Madrid, ante una injusticia y un ataque a la soberanía nacional, se levanta en armas. Se levantó y creció la llama y se levantó por toda España. Efectivamente, es porque estamos adormecidos y continuamos adormeciéndonos, pero en algún momento tendremos que decir algo más que el voto. Incluso estamos en pandemia, pero a mí me pide el cuerpo más respuestas. Incluso estamos en pandemia, pero habrá que manifestarse, porque hay algunas manifestaciones que se suspenden porque estamos en pandemia, pero hay otras, en otro sentido ideológico, que se aprueban. Y se han producido aquí en esta misma plaza, hace no mucho. No sé cuál es su opinión, pero me quedo corto. Sí. No me vale con el voto porque seguimos adormeciéndonos. Sí. Y luego yo llevo muchas personas y bastante tiempo coincidiendo con muchas personas que dicen, pues yo a todo el que pregunto piensa lo mismo. Pues no sé quién vota al final, pero resulta que ayer un tertuliano de una eminente tertulia política hablaba de que tenemos gobierno hasta el año 30 y quedan 9 años. No sé, esa es mi reflexión y esa es mi pregunta. La respuesta solo con el voto y el testimonio me queda corta. Bien, gracias. Sí. Bueno, yo no soy politólogo, soy profesor. Hay muchos cauces para intentar manifestar la discordia, la rebeldía, el desánimo o el desencanto que una persona puede tener. Yo he puesto alguno. El voto, lógicamente, voto además sin miedo. Aquí siempre hemos votado, en general, cuando hablo me incluyo, ¿no? Me puedo incluir. Bueno, esto es el voto útil. El voto útil es generalmente el más inútil. Si tu conciencia te dice lo contrario. Tenemos que votar en conciencia, atrevernos a decir que no. He dicho voto, pero cuando yo digo que hay que levantarse, yo entiendo como metáfora, ¿no? Los levantamientos, lógicamente nadie desea de levantamientos militares, ¿no? Y hoy ya la sociedad española afortunadamente no va por ahí. Pero sí hay manifestaciones, por ejemplo, sí podemos crear manifestaciones en la calle, manifestaciones en los periódicos, manifestaciones en las radios, apoyar a televisiones que nos puedan parecer interesantes, medios de comunicación que nos puedan ser interesantes. Cuando hay una manifestación, salir. Hoy leía yo, y le he dicho, me gusta, a un político que decía que lo del Ribó, o sea, prohíbe una misa, pero luego aquí las martingalas te puedes reunir con 40.000 y luego ves que incluso esta gente se reúne sin mascarilla y nada, y la gente no dice nada. O sea, tenemos que estar siempre a la que cae. Es decir, uno solo no puede hacer nada, pero lo que no puede hacer es no hacer, porque mi paso sea corto. 1000 pasos cortos es un paso largo. Intentar tener cualquier momento para dar tu opinión, sin miramiento de si vas a caer bien o si vas a caer mal. Y yo creo que el poco es mucho. Yo tengo la sensación de que lo que usted dice puede llegar a ocurrir, que a lo mejor estemos aquí hasta el año 30, porque claro, cuando tú tienes todos los medios de comunicación, estamos jodidos. La sociedad está jodida. Porque la televisión de ahora, que yo he conocido la televisión, como diría mi madre, del caudillo, lo del caudillo era un juego de niños comparado con la de ahora. Yo no la pongo, porque me provoca disipela. Yo, quien me conoce, solo ve que veo películas, fundamentalmente. Pero yo veo la televisión y a veces digo, es un debate. Y aquí un debate, perdón, es llaman a alguien, por ejemplo, ya que he mencionado antes Vox,
Tú ves que va una entrevistadora y dice, y no hay nunca, nunca un periodista relativamente cercano a este partido. Ya no digo del partido, pero te vas a encontrar con uno de Diario Es, otro de Público, otro del País, otro y dices, ¿dónde está aquí la cordera? Claro, pero tú tienes que denunciarlo esto. Cuando se acerca a un partido político, a mí yo diría esto lo mismo de un partido que me parece execrable y totalitario como es Podemos. Pero diría igual, si se le, no sé, si se le cercara y se le impidiera hablar, diría lo mismo. Yo no lo votaría en la vida, pero diría lo mismo, porque yo defiendo la libertad. Pero no nos podemos callar. Vivir en el anonimato es no vivir, es que los demás vivan por ti. Y hoy la gente no vive. Lo que la gente quiere vivir en esa masa gris que, bueno, yo no me pronuncio, yo no digo. Bueno, yo noto, sin embargo, empiezo a notar, por ejemplo, hace unos años yo veía que mis alumnos solo llevaban, los que llevaban un brazalete de la República, una bandera. Hoy ya veo gente que llevaba bandera española y yo sé la causa, o intuyo cuál es la causa. Saber es una petulancia, intuyo cuál es la causa. Y es que ha habido partidos nuevos que se sienten orgullosos de sus ideas y las dicen sin miedo. A mí eso me encanta. Luego uno lo vota o no lo vota, pero que haya gente que diga, la gran tragedia de la derecha española es que ha sido una derecha sin ideología. Han puesto la economía, pero no han puesto nunca una sola idea ideológica. Y claro, eso es vivir con miedo. Esa es una tragedia. Yo les sugiero que hay una televisión que se llama El Toro, que defiende. Ya que estamos aquí, pues estamos grabando para que consten para los... Que conste en acta, sí. Así. La silla porque eso, así te lo puedes apoyar. Vale. Estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, pero Pues yo muy quisiera... muy mal, tenía que discrepar. No, perdone, que no he terminado. Pero quisiera introducir una variable que creo que es muy importante, y es que nos hemos olvidado totalmente de la familia y de los niños. Entonces, si no existe esa base, difícilmente a los niños se les enseña a pensar y a ser las futuras personas del mañana. Entonces, yo todo lo que usted ha estado explicando, yo llegué a la universidad en el año 69. Reconozco que fui una privilegiada porque mi padre decía que no éramos ni hombres ni mujeres, sino que éramos personas. Empezando por ese punto, entiendo que en la mayor parte de las casas, las familias, han dejado completamente de lado lo que son la educación en casa, los valores. Entonces, usted, que todavía está ejerciendo en la universidad, se habrá dado cuenta de que la mayor parte de la gente llega totalmente en blanco. Entonces, no es el hecho de decir soy partidario de este o de aquel o del otro, sino de crear una base. Yo recuerdo que mi padre, cuando empezó la democracia, decía: la democracia es muy buena, pero depende del pastor, porque somos unos borregos. Y depende a quién pongan delante, todos los demás iremos detrás. Si tú eso no lo hayas oyendo desde pequeño y tú te van enseñando en tu casa a distinguir unas determinadas tendencias, luego cuando llegas, como yo llegué a la universidad desconociendo totalmente a todos los que usted ha nombrado y algunos más, y decías, ¿de qué me están hablando? Pero si tú tienes una buena base que en tu casa te han enseñado a distinguir, y eso es lo que últimamente no veo yo en las familias. Los padres les ponen a los niños el televisor o les dan una tablet o lo que sea, pero no están con ellos. No se pone la mesa, por ejemplo. Entonces se ha eliminado. Los niños comen en los colegios y cenan cualquier cosa. ¿Dónde está el diálogo de las familias? ¿Dónde está el que los padres inculquen determinadas cosas? ¿Cómo pretendemos haber descargado en que sea la televisión las series las que eduquen? La manipulación en los medios de comunicación han existido siempre.
Yo, entre otras cosas, también estudié relaciones públicas, con lo cual hace un montón de años ya estudiábamos todas esas técnicas de manipulación. Eso no se ha descubierto ahora. No. Lo que pasa es que en España llevamos un montón de años de atraso respecto a muchísimas cosas. Y entonces, para mí, desde mi total y modesta opinión, es que se ha descuidado lo que es la base. Y la base es, ya no vamos a poner familias monoparentales, mixtas, del color que queramos, pero no existe ese diálogo y no existe esa base. Eso respecto a lo que es el tema de que encuentro que falta esa carencia de eso que después en las personas mayores son mucho más manipulables y llegan y según quien les indica una cosa, indican una o indican otra. Y respecto a lo que usted ha comentado del valenciano, es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza y a mí me duele que muchísimas de las cosas que estoy viendo en Valencia ahora, y yo total soy de la provincia del lado, yo estas cosas las he vivido hace 50 años en Barcelona, se va a rodillo. Yo particularmente me encontré que hice los cursos de valenciano cuando a los que hablábamos valenciano nos miraban por encima del hombro porque éramos unos pueblerinos y sin embargo nos sacábamos los títulos de valenciano, y cuando en la consellería yo fui a presentar todas mis papeletas para que me diesen el título, me dijeron: oye, ¿por qué no has venido antes para darte el título? Y yo dije, ¿qué importancia tiene que haya venido antes o después? No, es que tendrías la orla en amarillo y ahora la tienes en azul. ¿Qué diferencia hay? Pues que hubiese sido de las 500 primeras y ahora eres la 2000. Con decirle eso, suficiente. Muy bien. No sé. Sí, le voy a dar, porque me alegro que me haya hecho estas dos reflexiones. Bueno, yo empiezo con la segunda, con lo del valenciano. No diría solo que es una vergüenza, yo diría que es una aberración, con todas las letras y sin H. Y con relación a la primera tiene usted razón, eso lo leemos también. Es que, claro, deconstruimos la sociedad y ¿por dónde empezamos? Los dos pilares, la familia y el lenguaje. La familia, cuando yo era pequeño, veía un programa de... claro, es que yo ya tengo 58 años, uno ya ha vivido bastante, ¿no? Y había un programa de información religiosa que decía, la familia que reza unida permanece unida. Sí. Es que ahora ni se reza ni se habla. Claro, ahora lo que te hablan es de poliamor. La primera vez que escuché esto dije, ¿y esto qué leches es? Iba a decir qué coña es, pero no, ya no me atrevo. Sí. ¿Esto qué leches es? El poliamor. Claro, es que ahora hablar de familia está hasta... Te llaman la familia tradicional. ¿Y eso qué es? Como dicen los jóvenes ahora, perdona. La familia tradicional. Claro, se están invirtiendo los valores. Incluso tú hablar con tus hijos... Bueno, mis hijos, ahí el otro día estaba viendo a Gregory Lurie, un filósofo que es muy mediático, y entonces pone un ejemplo de un juez granadino donde dice que a un padre no puede ser amigo, solamente amigo, sino que también tiene que ejercer de padre. Y entonces sale una chica joven y todos los demás diciendo, ya, pero yo no puedo aceptar que mi padre me diga nada, que vaya en contra de mi opinión. Y eso es lo que se está calando. Es decir, la destrucción de la familia viene porque no existen ejes verticales. Es decir, si todo el mundo manda, al final eso es la anarquía. Y si al padre no se le dé un respeto, como yo siempre digo a mis alumnos, si el profesor pierde el respeto, está muerto. De su clase está muerto, por mucho que sepa. Si en la familia no hay un respeto por unos valores que son los que marcan los padres, que luego tiene que haber un flujo, ¿no? Está claro. Pero hoy la familia se intenta relegar como algo añejo. Como hay tantos tipos de familias, tal, no sé qué, como algo añejo. Y claro, la familia por eso, ley de familia. Mire lo poco que duró la ley de familia que se quería sacar aquí en la llegada valenciana. Es decir, protección a la familia, ¿dónde está? No digo que se quiera extinguir, pero se quiere relativizar la familia, como se quiere relativizar todo. Y la familia, yo lo aprendí de mi maestro en romano, es la primera institución jurídica y también social. De la familia hacia arriba, sin familia no hay sociedad. Claro. Y claro, como se quiere destruir la sociedad para hacer no se sabe qué, porque me hubiera gustado terminar con la pregunta, ¿qui prodes? ¿Esto a quién beneficia? Que se dice en latín, ¿a quién beneficia? ¿No? Tenemos muy claro, desde luego, lo que sí sé es a quién perjudica y es a todos. Pero es que la mayor parte de los padres desconocen a los hijos que tienen delante. Sí, porque incluso les da miedo poner autoridad, porque la autoridad se confunde con autoritarismo. Igual que se confunde totalitarismo con autoritarismo. Yo siempre digo, el régimen de Franco fue autoritario, no totalitario,
Porque el totalitarismo, lo explica muy bien Hannah Arendt, es que te invade la esfera íntima. El autoritario no, lo íntimo permanece en el lar familiar, en la casa familiar. Franco llegaba en la esfera pública, no la íntima. El totalitarismo en estado puro te llega a destruir hasta tu esencia más íntima, la familiar, la personal, tu propia ideología, todo. Bueno, pues hoy la familia está puesta en cuestión. Y si después en la enseñanza quieren eliminar también lo que es la filosofía, ya apaga Mire, y cuando en la vámonos. enseñanza se llega a decir, como la alcaldesa de Getafe, que hay que propiciar que los niños tengan relaciones sexuales satisfactorias, vamos, esto me lo dicen a mí de mi hijo y salgo yo, vamos, brincando. Que a un niño le incentives a tener, y además satisfactorias, ¿en qué sentido? Porque claro, si tú dices en un ámbito normal del término, es decir, que no, solo te dirían que no, que él tiene que experimentar. Oye, experimenta tú con tus hijos, querida, Sí. pero no con los míos. Yo me meto en tu vida. Eso es totalitarismo. Pero no lo digas porque entonces te conviertes en censor. Y claro, ellos, cuando yo digo que la familia es pieza clave de la destrucción de la sociedad, se ven esto, cómo se quieren inmiscuirse, como todo totalitario, como decía muy bien Hannah Arendt, hasta el ámbito familiar, que es lo más sagrado del ser humano. Eso es su fe. Y cuando te dicen que tus hijos no son tus hijos, como dijo la ministra de turno, no, o sea, al final vas a pagar tú en la universidad de mi hijo, porque como no es mío, es tuyo. Y ellos se creen, están convencidos de que tus hijos, como los míos, pertenecen al Estado. Eso es un régimen soviético. Y la gente lo escucha y dice, bueno, pues sí, claro. Y yo tengo amigos que me dicen, no, claro, es que los hijos, es de ámbito público. ¿Cómo que de ámbito público? O sea, mis hijos es de ámbito personal, es mi sangre. ¿O quién ha parido? ¿Estaba ahí, en los dolores estaba la cela? Sí, pero muchos padres han descargado y ya Claro, no hay diálogos. porque vivimos no hay diálogos en la familia, no se sabe, esas personitas que hay en casa, muchas veces no se sabe cómo Claro. piensan ni qué hacen. Esa es la tragedia. Yo siempre he dicho, mis hijos son buenísimos hasta que salen por la puerta de casa y para mí son los mejores porque no sé ni con quién se juntan ni qué hacen. Si tú no les has inculcado unos valores, luego te van a dar sopas con onda. ¿O no es así? Sí. No necesito micrófono, tengo Voz. Estoy de acuerdo con la institución de la familia, lo importante. Pero sin embargo hay un elemento que para mí distorsiona la verdad. Y eso ya lo decía Marx, yo no soy marxista, que lo más importante es la economía y lo demás son superestructuras. No digo que sea tanto, pero amigo mío, esa familia educa a sus hijos de acuerdo con su situación económica y eso lo incluye. O sea que está muy bien el carácter esencial de la familia, pero también está muy bien saber esa familia en qué fuentes bebe. Y tal vez ahí esté todo. Bueno, yo le voy a matizar, mis padres me han educado a mí como me educaron, como yo les he intentado educarle, seguramente con menos éxito que mis padres. Y mi padre, mi madre no trabajaba, mi padre era practicante y mi madre tenía que cortar, cuando vivíamos en Barcelona, yo he vivido eso. En Barcelona yo llegué el año 64, tenía 2 años, y mi madre tenía que cortar porque no llegaban, cortar telas, porque no llegaban a fin de mes. Y me educaron con unos valores en los que yo he crecido y de los que me siento muy satisfecho. Es decir, yo creo que, mire, los valores que uno tiene que transmitir son los que uno cree, con independencia de la situación económica que uno esté. Luego los podrá uno llevar, porque lógicamente no es igual vivir en Vallecas que vivir en la calle X, en la calle Colón, ya que estamos en Valencia. Pero los valores que uno quiere transmitir, da igual que tengas poco o mucho dinero. La rectitud no depende del dinero. La honestidad no depende del dinero. Y la vergüenza o la desvergüenza depende de uno mismo. Y hay crápulas, sinvergüenzas y ladrones en las capas altas y en las capas bajas. Yo creo que ahí, que yo tampoco soy marxista, aunque de joven era idiota y creía que era ateo y marxista, era doblemente idiota. Con el tiempo te curas de ambas enfermedades. Pero bueno, eso es lo bonito, poder dialogar y que yo no piense que usted
es un fascista, un facineroso o un rojo, no sé qué, que es la etiqueta. Hoy te etiquetan enseguida. Al contrario, por eso yo le he dicho, he empezado diciendo, muy mal, yo suelo poner matrículas en mi asignatura de técnicas y habilidades a la gente que piensa contrario a mí, porque son gente brillante, que tiene agallas de decírtelo, y a mí me encanta esa gente. De vez en cuando hay alguien que me encanta, pero porque encima piensa como yo. Pero me encanta no que piense como yo, sino que tenga agallas a decirlo. Pero a mí la discrepancia, cuando yo estaba interno en Campillos, porque era un crápula de narices, mi mejor amigo era falangista, y yo me consideraba comunista, idiota. Ahora me lo sigue diciendo, ya has dejado de ser idiota. Nunca discutimos en ello. Yo incluso le di los 20 puntos de falange que era de mi padre, y siempre digo a mis alumnos que yo vengo de una familia de izquierdas. Mi padre era falangista y mi madre de Franco. Que mis alumnos se ríen, yo también, porque no saben si estoy loco o qué, pero yo nunca discutí con él, nunca le etiqueté ni él a mí. No, sí, y porque habíamos crecido en una sociedad con valores. A eso me refería, que Con en las valores. familias se dialogaba y tú podías estar en contra de lo que decía tu padre o tu madre, pero teníamos esa suerte de poder, y eso es lo que yo veo que en estos momentos falta en la base, porque no se dialoga con la gente que tienen en casa por falta de tiempo o por falta de ganas, no lo sé. Bueno. O por las dos cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, se ha salido el micrófono. Bueno, no me queda más que agradecer porque ya hemos pasado la hora y media de debate, así que muchas gracias por vuestras opiniones y nada más. Nada, muchísimas gracias a ustedes y al centro por la acogida que va teniendo conmigo. Muy bien. Nada. Muy bien.